predicarles este mensaje y quiero iniciar esta serie de la vida de Josafat. Y quiero, hermano, que cada etapa de su vida o cada parte de su vida usted pueda aprender algo y lo pueda aplicar en su propia persona. Voy a hablarle de la historia de un hombre que si lo aplicamos en nuestra vida, lo que él hizo, creo que podemos tener buen futuro. Josafat fue un hombre que fue rey. Fue una persona que tuvo, creo, una oportunidad muy preciosa en su vida, que no desperdició su liderazgo, no desperdició el ser lo que él era, un rey, que aprovechó el momento, aprovechó la ocasión, pero también aprendió de los errores, puedo ver, que aprendió de los errores que cometieron los pasados de él. No tanto su persona, sino los que fueron antecesores de él, como su padre, como David, como Salomón, que fueron parientes de él. Él aprendió bastante. Y yo creo que esos momentos que Josafat, me imagino, aprendió y lo aplicó en su vida, y dijo, yo no voy a cometer esos errores. Yo creo que eso también, yo creo que usted y yo lo podemos aprender. Mire, para mí, le voy a dar mi opinión personal. La Biblia no es un libro de historia. Para mí la Biblia no nomás es un libro, hermano, claro, es un libro inspirado por Dios, pero para mí la Escritura no viene siendo solamente un manual. La Biblia para mí es también revelar secretos de tanto virtudes como errores que cometieron hombres en el pasado que usted y yo no debemos de cometer. O sea, la palabra de Dios, hay historias interesantes que usted debe de aprender de hombres que tuvieron éxito por haber hecho cosas buenas, pero también hay escritos errores de hombres, y puedo decir hasta horrores, que cometieron muchos hombres, que nos enseñan el resultado que usted y yo no debemos de hacer. Por eso es importante estudiar la Biblia, por eso es importante leerla, por eso es importante aprendernos historias para decir, así como Josafat tuvo muy buenos resultados, yo también quiero tener buenos resultados. Y Josafat está lleno de una vida de altas y bajas. Hoy voy a hablarles de una vida de éxito de Josafat. De algo apremiante, algo bonito, algo precioso que usted y yo podemos también vivir. Yo honro la vida de los padres, honro el trabajo de cada padre y lo quiero aplicar allí. La vida de Josafat comparado a la vida de un papá. La palabra de Dios dice en el capítulo 17 que murió el papá de Josafat. Y el papá de Josafat, su nombre era Asa. Una ocasión le prediqué acerca de Asa. Fue un rey que tuvo tanta paz en su vida porque le pidió a Dios tener paz en Judá. Y Josafat ahora era el nuevo rey. Pero dice la palabra de Dios que Josafat, desde que empezó su reinado, se propuso a entregarle su vida al Señor y se propuso a que su reinado iba a ser honrar al todopoderoso Dios y que no se iba a postrar ante ningún otro Dios, sino a darle la honra y la gloria al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de David, al Dios de Salomón, al Dios todopoderoso de su padre Asa. A ese Dios es el único que iba a servir. Por tanto, esa acción que tuvo Asa de disponer su vida aún siendo rey. Mire, hermano, la persona que gana mucho dinero, que se saca la lotería, hemos escuchado testimonios, las personas que ganan mucho dinero derrochan todo su dinero y parece que les hace daño el dinero. ¿Verdad? Cuando la gente empieza a tener fama, empieza a tener dinero, parece que les cae mal la fama, les cae mal el dinero. Y el dinero, hermano, los lleva y los provoca a ser personas de mal. Un boxeador que no era nada y de repente gana una buena pelea y gana su primer $1,000,000, hermano. Al rato lo vemos que es un hombre perdido en las drogas, un hombre perdido en los vicios, un hombre que, hermano, que derrochó toda su riqueza por el dinero. Hay gente que pierde todo, hermano, aún teniéndolo todo, lo pierde y aún hasta pierde su propia vida. La palabra de Dios no se equivoca que, hermano, el error más grande es enamorarse del dinero. Pero yo podemos
podemos ver que Asa era el rey anteriormente y le dejaba el trono ahora a su hijo Josafat. Pero Josafat entendió que las riquezas no podían cambiarlo, entendió que el poder tampoco podía cambiarlo, entendió que la fama tampoco lo podía cambiar. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que sirvió su padre era el mismo Dios que tenía que servir él para tener éxito en la vida. Alguien diga gloria a Dios. Y hay cosas que hizo Josafat, que hizo que lo llevaron a tener éxito. ¿Quiénes les gustaría tener éxito en la vida? Nomás el hermano Rodríguez. Nomás el hermano le quiere que le vaya bien en la jardinería. A ver, ¿quién más le gustaría tener éxito en la vida? ¿Quiénes quisieran que sus hijos fueran buenos hijos? ¿Quiénes les gustaría, hermano, que Dios lo bendijera con salud y vida? Principalmente, hermano, puede tener el $1,000,000, pero no tener salud, hermano. ¿De qué sirve? ¿Verdad? ¿Quiénes les gustaría, hermano? Ahora sí que, ¿quiénes les gustaría tener una mejor calidad de vida? Amén. ¿Y cuántos quisieran tener la bendición de Dios? Amén. Josafat sabía que podía tener esa bendición, pero Josafat hizo cosas importantes. Lo primero que hizo Josafat, lo primero es que honró a Dios y no a otros dioses. Josafat no se andaba inclinando ante la Virgen de Guadalupe, ni ante todos los santos, ni ante Moisés, ni ante nadie. Él se inclinaba ante el todopoderoso Dios. Josafat no andaba buscando a ver a quién adorar, qué hombre tenía muchas virtudes para tocar un instrumento, qué hombre era bueno para hablar, o qué mujer era buena para hacer tortillas de harina para lavarla. No. Josafat tenía solamente a un Dios al cual él honraba. Por eso tuvo éxito, porque él reconoció con todo su corazón y aún con todas sus riquezas y todo su poder, que tenía un Dios que estaba arriba de él. Aparte de su autoridad y de su poder sobre Judá, él sabía que había un Dios soberano que controlaba todo. Y cuando uno reconoce en su vida que tenemos a un Dios de poder, que Él es el que cuida nuestra vida y no nuestra sabiduría, y no es nuestra inteligencia, y no nuestras virtudes, sino que es Dios el que cuida de nosotros, el Señor nos bendice. Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia que Josafat no se inclinó, no adoró a otros dioses, sino al Dios de su padre. No buscó a los Baales. No se andaba concentrando en el Dios del trabajo. No se andaba concentrando en el Dios del dinero. Paz de Cristo. A lo mejor usted no se arrodilla, ante la Virgen de Guadalupe o ante un santo, pero se arrodilla ante el Dios del trabajo. Paz de Cristo. A lo mejor se arrodilla ante los mejores hombres de esta tierra. Hermano, aquí nomás hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, al cual merecemos darle honra y gloria, alabanza y adoración. No otro más. No nos inclinamos a otros. La palabra de Dios dice que, sino que Josafat buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. No nomás honró a Dios, sino que anduvo en sus mandamientos. Diga conmigo, anduvo en sus mandamientos. Qué tremendo, hermano. No andaba jugando a la traes, ni a la roña, ni a los encantados. Él sabía que tenía que servir a su Dios y seguir sus mandamientos, y no según a las obras de Israel. Que Israel se había corrompido. Él seguía sirviendo al Dios poderoso de Israel, pero no a las acciones del pueblo de Israel. Dice, por tanto, el Señor confirmó su reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat regalos, presentes. Dice la Biblia que Judá, porque recordemos en ese tiempo el pueblo de Israel, que eran las 12 tribus, a causa de los pecados de Roboam, en el tiempo de Jeroboam,
hijo de Salomón, el Señor tuvo que dividir esas 12 tribus dejar en 11 tribus y solamente la tribu de Judá. Y la tribu de Judá era por amor a David, que Dios había conservado que las generaciones de David siguieran reinando. Y en esa tribu de Judá estaba Josafat. Ya no reinaban todo Israel. Ya no podía seguir reinando por los pecados de Roboam. Ahora era solamente Judá, la única tribu. Todas las demás tribus estaban alrededor de Judá. Todas las demás tribus que era Israel ya no seguían sirviendo al Dios Todopoderoso. Pero la tribu de Judá, donde se encuentra Jerusalén, el centro donde anduvo Jesucristo, Judá, que viene la generación de Jesucristo, esa generación por amor de David siguieron sirviendo al Dios Todopoderoso. Por lo tanto, aquí está Josafat dándole la honra y la gloria al Dios Todopoderoso que habita en Judá, en Jerusalén, al Dios de Israel. Dice la palabra de Dios que Josafat se animó tanto, es la segunda, que se animó tanto en su corazón por andar en los caminos del Señor. ¿Sabe lo que a veces nos falta a nosotros? Es animarnos a servir al Señor. Varones, nos hace falta ánimo por servir al Señor. Hermana mujer, nos hace falta ánimo por servir al Señor. Me decía mi esposa hace unos días atrás: yo te veo muy activo en esto y en aquello y acá y allá. Yo me puse a tocar en mi mente, dije, pues habrá un hermano, una hermana que está orando por mí y me está inyectando ánimo, me está inyectando motivación, porque la oración tiene poder, la oración de intercesión levanta el ánimo de la gente. Pero la oración, hermano, la oración produce acción. La oración produce motivación, la motivación produce ánimo. Y cuando uno está animado sirviendo al Señor, cosas grandes suceden. Pero cuando viene el desánimo, cuando viene la escasez de ánimo, ya no queremos ir a la iglesia. Buscamos cualquier pretexto por no ir a la iglesia. Ya no vamos al grupo celular. Ya no queremos orar. Ya no oramos en la mañana. Ya no oramos en la tarde. Ya no oramos en la noche. Ya ni siquiera oramos por un alimento. Porque se apaga la llama del ánimo, porque se apaga la llama de seguir constante buscando al Señor. Y aquí Josafat dice que él propuso en su corazón, hermano, servir a Dios, y eso le levantó el ánimo. El ánimo por servir a Cristo, por servir al Señor. Hermano, la iglesia necesita ánimo. Y le vengo a decir, tenga ánimo por servir al Señor. Si lo está haciendo, hágalo mejor. Si hermano está logrando venir a la iglesia, no falte a la iglesia. Si hermano está aprendiendo a usar un instrumento, a ser usado por Dios, anímese, siga adelante. Que no venga el enemigo a apagar su llama. Anímese, salga adelante. Son secretos que Josafat tuvo. Primero, no sirvió a otro Dios y tuvo ánimo. Tercero, quitó a todos los ídolos de la ciudad. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 6 dice: y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Mandó quitar todos los ídolos que había en la ciudad. ¿Sabe qué, hermano? Aquí esto nos enseña algo, porque a veces en nuestra casa, en nuestra intimidad, tenemos ídolos que guardamos. A lo mejor no puede guardar usted a lo mejor una pequeña imagen, o a lo mejor una pequeña cosa. Pero ¿sabe qué, hermano? A lo mejor hay cosas en nuestra vida que nos hacen perder el tiempo. Quizás la televisión, el programa, quizás el teléfono en una aplicación, quizás a lo mejor el Facebook, a lo mejor el Instagram, a lo mejor algo nos hace perder tanto tiempo, y son ídolos que guardamos en nuestro corazón. Son cosas que nos hacen extraviarnos de Dios. Eso, hermano, produce desánimo, eso nos produce desmotivación, hermano. Pero cuando usted está concentrado en Dios, esto le produce ánimo, y tenemos que quebrar con esos ídolos de maldad. Pueden ser amistades, pueden ser personas que nos desvían de Dios.
Pueden ser acciones que tenemos escondidas, hermano, debajo de la guantera. Pueden ser cosas que usted hace. Esas cosas, hermano, tenemos que quebrarlas porque son cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que evaluar lo que hacemos. Tenemos que evaluar lo que andamos pensando, lo que estamos dedicando nuestro tiempo. A lo mejor estás dedicando tanto tiempo a las cosas, tanto de fuera, y estás descuidando a Dios. Quiero decirte que Dios debe de ser tu prioridad en tu vida y no los ídolos. Josafat tuvo prioridad. Dijo, no. Yo voy a reinar aquí, pero yo no quiero ver ningún ídolo aquí. Ninguna imagen de acera, ninguna imagen de barro, ninguna imagen levantada, por muy hermosa, por una escultura preciosa. Yo no quiero ningún ídolo. Aquí solamente el único ídolo se llama Jesucristo. Alguien diga gloria a Dios. Por eso Josafat tuvo éxito, porque, hermano, fue un hombre que no levantó ídolos, que no adoró imágenes, que no permitió que en su casa hubiera imágenes ni ídolos. Y lo cuarto que hizo Josafat fue que tomó a sus principales, versículo 7 del capítulo 2 de Crónicas, dice que tomó a sus principales gobernadores, a sus sacerdotes y a sus levitas. Tomó a los principales gobernadores, a los sacerdotes de la iglesia y a los levitas, y los juntó y les dijo, ¿saben qué es lo que ustedes van a hacer? Van a hacer un trabajo especial. Ustedes me van a ayudar a educar al pueblo. Pero yo soy sacerdote, pero yo soy un gobernador, pero yo soy un levita, un músico, un guardián de la casa de Dios. No me interesa. Me van a ayudar a educar al pueblo y lo van a educar conforme a la ley de Moisés, conforme a los mandamientos de Dios. Se van a ir por casa y van a enseñar la palabra de Dios en toda Judea. Y ahí les van a predicar de lo que es Dios, lo que es el Señor, para que todos crean en ese Dios todopoderoso. Dice la Biblia que los mandó a todos a enseñar las leyes de Moisés, Moisés, siervo del Señor, que mandó enseñar la ley poderosa de Dios. Los mandó. Tremendo. Los mandó. Vámonos, váyanse a enseñar, vámonos. Que andan perdiendo el tiempo. Váyanse a enseñar la palabra, vámonos, todos. No, pero que yo soy tú también, vámonos a predicar la palabra. ¿Sabe lo que le falta a la iglesia? Le falta enseñar la palabra de Dios empezando de su casa, de su hogar, con sus hijos, con la familia, con los vecinos, con los amigos, y hablarle que hay un Cristo que da salvación, un Cristo que puede sanar, un Cristo que puede cambiar, un Cristo que puede transformar y un Cristo que viene pronto por su iglesia, y que la gente debe de tener temor de Dios, gente que debe de tener temor ante el todopoderoso Dios. Eso la gente lo tiene que entender, pero si no hablamos, pero si no predicamos, pero si no enseñamos, pero si no decimos, las bienaventuranzas jamás llegarán a nuestros hijos, jamás llegarán con nuestros vecinos, jamás llegará con ninguna persona. Usted y yo tenemos esa encomienda, que ya que conocimos de la verdad de Cristo, ahora es enseñarla y predicarla, primeramente a los de nuestra casa y después a nuestros vecinos y amigos y parientes. ¿Alguien diga amén? Por eso Josafat tuvo éxito. Porque no tuvo ídolos, porque honró a Dios y porque delegó que se enseñara la palabra de Dios. ¿Alguien diga amén? Ahora, si Josafat tuvo esta acción, dice una ley de la física, a toda acción, otra vez, a toda acción, una reacción. Si usted agarra un resorte y lo estira, ¿qué va a pasar? Si lo suelta, ¡bum!, se va a regresar. Si agarra una liga, ¿qué va a pasar? Si la suelta, se va a regresar. Si usted, hermano, empuja a una persona, con su fuerza le empuja, ¿qué va a pasar con esa persona? A toda acción, una reacción. Josafat tuvo una acción.
¿Qué reacción tuvo? Dice la palabra de Dios que, hermano, dice la Biblia que la gente de alrededor, porque acuérdense, otra vez le vuelvo a recordar, Judá está en medio, que era una nueva nación. Israel estaba todo alrededor, que eran enemigos ahora. Hermanos estaban peleando con hermanos ahora. Dice la Biblia que ahora Israel tenía paz con Judá. Es más, dice la palabra de Dios que aún hasta los filisteos, ¿se acuerdan de los filisteos? Siempre han tenido guerra contra Israel y contra Judá. Los filisteos le traían presentes, regalos, hermano, al rey Josafat. Los enemigos se presentaban y le honraban a Josafat como un rey especial. Y mire lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios que hasta le tenían miedo al pueblo de Judá, una nación pequeña, un pequeño pueblo. Le tenían miedo las demás naciones. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que el Señor inculcó temor sobre los demás. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted se dispone a temer a Dios y a darle la prioridad a Dios, vienen hasta regalos de los enemigos. Como que no creyó esto. Cuando usted le cree a Dios Todopoderoso, aún los enemigos de usted le van a traer regalos a su casa. Esas cosas grandes hace el Todopoderoso Dios. Cuando usted y yo dejamos de que Dios, hermano, le sirvamos usted y yo de todo corazón y honremos a Dios con toda nuestra alma y sigamos nuestros mandamientos y hacemos el bien en nuestra casa, el Señor nos honra con sorpresas especiales. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que el hombre temeroso de Dios no tiene miedo de malas noticias. ¿Cómo la ve? Aleluya, pues si tenemos a un Dios grande que está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se acuerda de la historia del profeta que estaba con su siervo, que lo venían a sitiar y lo iban a matar? Venían buscando al profeta para matarlo, y el siervo estaba tan miedoso, tan lleno de temor, tan lleno de miedo, ahí escondido en la casa, diciéndole: maestro, fíjate que estamos sitiados, estamos rodeados, nos van a matar a ti y a mí. Y le dice el profeta de Dios, le dice al siervo: oye, no tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Mira, era tan grande la fe del profeta. Era tan grande la fe del profeta que en lugar de pedirle a Dios que lo rescatara, le pidió a Dios que le abriera los ojos espirituales al siervo porque no alcanzaba a ver lo que había allí. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que el profeta clamó: Señor, ábrele los ojos a este inconverso, este incrédulo, porque yo veo ejércitos allá afuera que están para salvarnos. Dice la Biblia que oró al Dios Todopoderoso y clamó, y los ojos espirituales del siervo se abrieron, y he aquí miraba multitudes, grandes ejércitos alrededor, guardando la vida de los dos. Cuando tú te dispones de verdad a servir a Cristo, a servir al Señor, van a ocurrir cosas inesperadas. Van a ocurrir cosas tremendas, poderosas. Por eso Josafat dijo: no, yo voy a empezar, y voy a empezar con el pie derecho. Yo voy a empezar esta historia, la voy a empezar con el pie derecho. Mi padre le fue bien, tuvo mucha paz, pero miré que mi padre siempre sirvió al Dios de Israel, al Todopoderoso Dios. Yo quiero esa paz, yo quiero esa bendición. La Biblia dice que Judá tenía paz y tenía bendición tan grande porque Josafat sirvió al Dios de su padre David. Cuando nos disponemos, hermanos, de corazón, que no dejemos que ningún ídolo nos domine. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Yo creo que esta es una predicación espiritual para que usted lo entienda. Debemos de quebrar con los ídolos de la vida. Debemos de darle la prioridad al Señor. Mire, yo a veces me pongo a pensar: Señor, si tú eres el Dios de los cielos, de la tierra y de todo lo que está alrededor, dice tu palabra que tuya es toda la plenitud de la tierra.
Tuyo es el oro, tuyo es la plata, tuyo es todo, Señor. Y yo soy un simple hijo que tienes, Padre Santo. ¿Qué te cuesta, Padre mío, ayudarme con este pequeño problema que para ti no es nada? Cuando menos lo espero, el Señor actúa. Así de simple. Nomás por servir al Señor y por buscarlo, por clamarle, hermana. Amén. Pero tenemos que, de verdad, tener esa prioridad en nuestra vida. Tener a Dios. Yo puedo ver que Josafat tuvo sus primeros años de bendición siendo un rey porque desde el principio él se dispuso a servir a Dios. Él nada más tenía una prioridad. Una prioridad, Dios. Si había una escala de valores, para él su prioridad número uno no era su familia, no eran sus hijos, no era su fama, no eran sus prestigios, no eran sus carros, su dinero, sus ejércitos. No. El número uno era Dios. Dios. Que su familia, Dios. Que su trabajo, Dios primero. Que la riqueza de afuera, Dios. ¿Quién me sostiene? No es el dinero, no es la riqueza, no es el trabajo, es Dios. De ahí, Él es la fuente de bendición y también la fuente de misericordia. De ahí se desprende toda la economía que tengo. De ahí se desprende todo lo bueno que tengo. De ahí se desprende de Dios. Cuando esta iglesia entienda ese principio, entienda de corazón, yo creo que Dios va a despertar algo, una pasión grande en su vida, hermano, que ningún viento, ninguna corriente, ninguna idea lo va a desviar del propósito de Dios. Si usted le da su corazón a Cristo y reconoce a Dios como primer lugar, va a tener esas bendiciones que Josafat tuvo. Mire, fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, qué otras bendiciones tuvo Josafat, para ya terminar con ese sermón. Dice la Biblia que fue engrandecido y luego aparte tenía muchas provisiones. Versículo 12 del capítulo 16 dice, iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades y provisiones, y tuvo muchas provisiones en la ciudad de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Gloria al Señor. Había provisión, había alimento, había paz, había todo lo que Judá necesitaba por solamente servir a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Yo creo, hermanos, que si nosotros nos disponemos a que Dios sea el centro de nuestra vida, Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Dios va a bendecir tanto nuestra vida al grado que no vaya que hacer con tanta bendición. Cuando uno le abre la puerta a Cristo, entra bendición tras bendición. Mire, la hermana Irma me estaba compartiendo ayer su testimonio, ¿verdad que sí, hermana Irma? Me lo estaba compartiendo el día de ayer, ahí sentaditos, ahí mientras esperábamos que nos dieran de comer. ¿Verdad, hermana Irma? Ahí me estaba platicando, mire, pastor, ay, como me ve una mujer que no tiene provisión de un esposo, ella vive junto con su hija nada más. Cuando ella llegó a la iglesia, llegó con mucha necesidad, pero con hambre de Dios, entregó su vida a Cristo, se bautizó aquí en la iglesia con nosotros, conoció de Dios. Pero yo miré a la hermana Irma que abrazó a Dios con todo su corazón. Y yo miré a la hermana Irma que hizo cambios que a lo mejor ella nunca me platicó su testimonio, pero yo lo alcancé a ver. La hermana era muy buena para andar en el mundo. Con todo respeto lo digo. Si algún día ella tiene el plan de platicarle su testimonio, ella se lo va a platicar. Pero la hermana, ¿y cómo la ven? Ella era tremenda para el mundo. Y no es por hablar mal, pero la hermana era tremenda para el mundo. Era artista del mundo la hermana. Andaba promoviendo paris del mundo. Yo la llegué a ver en cartelones, hermanos. A que le van a venir los Tigres del Norte. Presentadora Irma
La iba a presentar la hermana. Que iba a venir que los guarachudos del norte. ¿Quién lo iba a presentar? La hermana Irma. Ah, mira. En el mundo eso era la hermana. Una presentadora de los bailes, de los buenos paris del mundo. No, pues ahora representa a Cristo, claro, gloria al Señor. Pero la hermana, cuando ella decidió servir al Señor, déjame compartir un poquito su testimonio, desde lo que yo lo conocí para acá. Cuando ella se dispuso a servir al Señor, recuerdo que me dijo, pastor, yo quiero servir a Cristo con todo su corazón. Le dije una ocasión, hermana, ¿no hay por aquí un soltero que la anda motivando por servir a Cristo? Me dijo, no, pastor, para nada, nada de eso. El único que me está inspirando es el Señor. Yo quería estar seguro que la motivación de mi hermana era Cristo el Señor. Y sabe, llegó con mucha necesidad a la iglesia, necesidad económica porque ella se sostenía de otra manera. Pero Cristo empezó a cambiar su vida, su corazón. Ella entregó con toda su alma a Cristo, hermano. Entregó su corazón y su ser completamente y empezó a servir al Señor. Y vino escasez económica, ¿verdad, hermana? Pero el Señor nunca la dejó. No la ha dejado. No la ha desamparado. Me decía, pastor, oré por mí porque estoy pasando por necesidad económica. Claro que sí, hermana. Vamos a estar orando por usted. Vamos a estar pidiéndole a Dios. Y hermano, nunca le faltó un plato en su mesa lleno de alimento. Nunca le faltó techo en su cabeza. Y un día me dijo, pastor, ¿sabe qué? Ya tengo una casa para estar yo y mi hija. Casa de oración, ya está la presente, sigue. Ahí está, miren, ya ve. Hasta ahorita se sigue predicando la palabra de Dios allí, todavía. Predicando al Señor Todopoderoso. Y luego me dijo la hermana, ¿sabe qué, pastor? Ayúdeme a orar porque quiero un buen trabajo. Y el Señor le concedió un buen trabajo a la hermana. Mire qué bárbaro. Un buen trabajo la hermana tiene. Gloria al Señor. Pastor, necesito que ore por mí para que el Señor me dé un carro. Y le dio un carro nuevecito, 0 millas, hermano. Óigame. Y luego ayer me dice que ya tiene como 8 meses sin pagar renta. Vive gratis la hermana. Gloria al Señor. Ya le estoy diciendo que me dé chance de irme a vivir ahí con ella, mi esposa y mis hijos. Hermano, cuando uno se dispone a servir al Señor, la Biblia dice que aún al huérfano el Señor lo hace habitar en familia. Si no tenemos un Dios que de la nada hace todo, hermano. Sirva al Señor, deje de andar sirviendo a otros ídolos. Escuche este mensaje en el nombre de Cristo. Sirva al Señor, dele su corazón a Cristo y no se niegue. Sirva al Señor con todo su corazón y Él va a cambiar su destino. Amén.